Ricardo Sevilla, que ya ha esperado pacientemente, generosamente, para hablar precisamente sobre la aplanada que Morena le ha puesto a la oposición en la Cámara de Diputados. ¿Cómo que la aplanada a la oposición en la Cámara de Diputados? Bueno, pues que nos cuente el maestro Ricardo Sevilla. Ricardo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Feliz martes. Abrazo de regreso, querido Vicente, público memorioso. Sí, una planada que tiene que conocerse en días antes de que se apruebe, yo esperaría que sí, la reforma energética, pese a todo esto que están haciendo estos payasos, como bien los describes, del PRI, del PRD, de Acción Nacional, etcétera. Y es que mientras el cabildero de Salerno y asociados, Paolo Salerno, se pasea muy quitado de la pena en el Congreso de la Unión, los diputados de la oposición guardan un silencio perezoso y cuando hablan lo único que dicen son puras gracejadas. No solo les importa a estos abúlicos que un cabildero italiano en contra de la reforma eléctrica tome una curul en el pleno de San Lázaro, sino que lo avalan, lo justifican, lo respaldan. Recordemos, querido público memorioso, que Paolo Salerno es este personaje que participó en el diseño de los 12 puntos de la contrarreforma de esa asociación, ya saben, va por México, que se convirtió en una especie de partido político integrado por PAN, PRD y PRI, donde estuvo también Claudio X González moviendo ahí las piezas tras bambalinas. Y este personaje fue captado ayer en Francachela con diputados, con una diputada en especial perredista, pero en general se le conoce que ha estado con diputados perredistas, estuvo en medio de la reunión permanente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía. A estos diputados traidores a la patria les importa un cacahuate presentar iniciativas a favor de las mexicanas y de los mexicanos. Y prueba de ello es esta planada que la oposición recibió en la Cámara de Diputados. Me refiero, Vicente, público memorioso, a que en la actual legislatura, de las 63 iniciativas aprobadas en comisiones, 40 fueron presentadas por Morena, sus aliados y el propio Ejecutivo Federal. En la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, la cual comenzó el 1 de septiembre del año pasado, el 63.4% de las iniciativas aprobadas en comisiones hasta el pasado 5 de abril fueron presentadas por Morena, sus aliados e incluso por el propio Ejecutivo Federal. Ahora, este porcentaje representa 40 de los 63 proyectos pasados al Pleno de San Lázaro en lo que va del actual periodo legislativo, según datos de órganos autónomos. Ahora, hay que contabilizarlos. De los que impulsó el Partido Verde Ecologista, hay pocos. De los que impulsó el Partido del Trabajo, hay más, hay 4. Y 31 los impulsó Morena. Por el contrario, la perezosa oposición solo presentó 20 de las iniciativas aprobadas. Ahora, ¿esto qué significa? No como dicen los opositores, que Morena está oprimiendo el trabajo de los legisladores. No, para nada. Lo que significa, Vicente, es exactamente lo contrario, que la oposición solo va a sentarse, a ocupar una curul, a huevonear a San Lázaro, a hacer picnics, como dice el PRI. Y lo que estamos diciendo es muy grave, Vicente, que los diputados de la oposición no solo no son productivos, sino que por si fuera poco, se cuelgan de otras iniciativas. Y hay más. ¿Por qué? Porque la mayoría de los legisladores de oposición se adhieren o suscriben iniciativas sin que sean de su autoría para incrementar su productividad, una productividad ficticia a todas luces. Lo que hacen es, como ya dijo Alito Moreno, pues irse ahí a dormir. Esto no es nuevo. Vemos que las iniciativas que se presentan en la Cámara de Diputados es acompañada de decenas de firmas de legisladores de la oposición que la suscriben y logran así abultar su pretendida productividad parlamentaria bajo la figura de adherente o suscribiente, perdón. Esto
hay que analizarlo a profundidad, Vicente, público memorioso. ¿Por qué? Porque estos personajes no solamente no leen las iniciativas, no las proponen, no son de su autoría, y eso lo sabemos quienes les hemos echado una mano leyéndolas, porque no las leen, quieren que se las platiquen. Y esto debe conocerlo el pueblo, Vicente. Debe saber que los legisladores de la oposición son cabilderos, personeros del corporativismo que están en contra de México, que el PRI se va a dormir a San Lázaro, caray, otra vez, eso es lo de siempre. Y yo precisamente por eso hago un llamado público memorioso a que se conozca la reforma eléctrica desde sus cimientos. Lo que sobrevenga el próximo domingo será revelador. Conoceremos el rostro de los apátridas, de los traidores a México. Y es que nuestro país, Vicente, al igual que muchos otros países copiosos en recursos naturales, ya lo hemos dicho, sustenta su desarrollo económico y social en la riqueza energética que tenemos. Infelizmente, el sector petrolero mexicano enfrenta retos que deben resolverse con urgencia y no lanzando campañas en contra de una reforma eléctrica que va a ser a todas luces benéfica para el pueblo de México. ¿Acaso uno de los asuntos más imperiosos a resolver es la caída de la producción y la premiante necesidad de mayor inversión a nivel industrial? Ya también lo hemos dicho, la reforma energética, pese a lo que dice el PRD, pese a lo que dice el PRI, pese a lo que dice el PAN, es un paso ineludible y por alguna razón postergado. Necesitamos modernizar a México, pero sin privatizar a la empresa pública que se dedica a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. Esta reforma energética, tanto a nivel constitucional como a nivel de legislaciones secundarias, no es, ya lo hemos dicho también, ninguna ocurrencia, como plantean mediante sus estultos malabarismos verbales estos voceros del neoliberalismo, estos huevones que se van a acampar a la Cámara de Diputados. Todo lo contrario, esta reforma ha emanado de una serie de estudios responsables y valoraciones minuciosas sobre las distintas iniciativas que fueron presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso. Que no lo digan, ese es otro boleto, esa es otra cosa, pero es así, de tal suerte que el domingo sabremos, Vicente, qué legisladores están trabajando por México y qué otros están trabajando para los intereses extranjeros. El domingo también sabremos qué legisladores están a favor de mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo, qué legisladores están a favor de modernizar y fortalecer sin privatizar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado 100% públicas y 100% mexicanas, pero también, público memorioso, sabremos qué diputados están a favor de Iberdrola, de los Salerno, de los intereses extranjeros que anhelan vender los bienes de nuestro país a las grandes multinacionales, de tal suerte que el domingo se va a destapar el auténtico rostro de la patria y el auténtico rostro de la corrupción. Así es, mi querido Ricardo, y estaremos al pendiente para transmitir todos los detalles, los acontecimientos para la audiencia de Sin Censura. Y nada más por no dejar